Buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien en esta lluviosa tarde aquí desde Costa Rica. En otros contextos será distinto. Sin embargo, el día de hoy nos convoca un tema a partir de los 1700 años de la celebración del Concilio de Nicea y que es un elemento que une a todos los cristianismos actuales, a gran parte de ellos, ¿verdad? Que nos convoca, que nos hace más que considerarlo solo un punto de llegada, un punto de partida para nuestra reflexión, y es lo que queremos hacer esta tarde de una manera introductoria, un poco algunos elementos de su historia, de los elementos teológicos y bajo este título de ¿Por qué Nicea fue el primer gran concilio? Vamos a tener a nuestro expositor que ya ha dado clases con nosotros y al final daremos un informe del próximo curso libre, también en relación con este tema, el profesor doctor Leonel Miranda. Leonel Miranda es licenciado en Teología y Ciencias Patrísticas por el Institutum Augustinianum de Roma y es doctor en teología con especialización en patrística e historia de la teología por la Pontificia Universidad Gregoriana. Es presbítero de la Arquidiócesis de San José de Costa Rica y también profesor invitado nuestro aquí en la UVL. Tenemos aproximadamente de 45 minutos a una hora para escuchar su presentación y luego vamos a abrir el espacio para preguntas, para dudas. Podemos utilizar el chat. Les voy a pedir que por favor tengamos el micrófono apagado para que la grabación fluya de la mejor manera. Leonel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y esta es tu casa. Estamos siguiéndote en esta tarde. Muy buenas a todos y a todas. Muchas gracias. Sí, ya de verdad me siento de la casa y gracias siempre al profesor Hansel por invitarme y también por proponer estos temas que resultan muy interesantes, muy iluminadores. El, la exposición efectivamente se contextualiza en los 1700 años de la realización del así llamado primer concilio ecuménico. Yo quisiera, para aprovechar la exposición, advertir dos cosas. La primera es que es una exposición, diríamos, muy general. Eh, Soy consciente de que existen puntos que hay que abordar de un modo más preciso. Y lo segundo, voy a hacer unas presentaciones en unas diapositivas para un poco para no perder el hilo y también por el tiempo, para no tampoco no divagar sobre otros asuntos que relacionados sí con el tema en este momento tal vez no sean oportunos abordarlos. Voy entonces a compartir acá. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver. Creo que estoy compartiendo, ¿verdad? Correcto, se ve bien. Muy bien. Y ahí, obviamente, muy bien. Vamos aquí. He intitulado esta exposición a los 1700 años del concilio de Nicea, del primer concilio de Nicea, la fecha del 325. Como lo haré notar, estamos, digamos, así dentro de aquel periodo propiamente de la celebración, porque se considera que la celebración va del 20 de mayo hacia el 19 de junio. Entonces estamos como en un periodo digamos, ubicación en el tiempo em, relativamente conectados con aquella época.
Lo primero que quiero plantearles es, porque el título dice Primer Concilio, ¿qué entendemos históricamente por concilio o por sínodo? Porque el concepto estrictamente no es equivalente estrictamente a como hoy lo podemos entender. Lo primero que hago aquí es una aclaración de este término concilio o sínodo. El término importante es sínodo, que es uno de los más utilizados, eh, y o se designa propiamente con el nombre de concilio o sínodo en la antigüedad una asamblea de obispos reunidos para discutir cuestiones importantes que trascendían la autoridad de los obispos individuales. Eh, por lo tanto exigían ser tratadas estas cuestiones por un organismo más amplio y de mayor autoridad. Inicialmente, estos eran locales o regionales, ya que se limitaban a los obispos de una región determinada, y solo con Constantino se inaugura la institución del Concilio Ecuménico. Es decir, abierta a la participación de obispos de toda iglesia, de toda la iglesia de Oriente y Occidente. Es muy importante que conceptualmente en la antigüedad ya existen constituidas ciertas regiones con autoridades designadas o rectores o superiores, o también, sobre todo en el siglo IV, se va a consolidar más el nombre de episcopos o de obispo. Este fenómeno, no quisiera ampliar, pero es muy importante. Esto es un fenómeno que Harnack, el famoso historiador de la antigüedad, llamaba como una consolidación del catolicismo, decía él, cuando ya a partir del siglo segundo, finales del siglo segundo, se va constituyendo dentro del cristianismo, llamados también cristianismos, un fenómeno que Harney llamaba una consolidación del catolicismo, llamaba él, donde aparecen ya las figuras de obispos con autoridad y también apropiándose el carisma de la enseñanza, y que obviamente se sentían responsables de una determinada comunidad. Cuando existían problemas o situaciones, digámoslo así, disciplinares, que consideraban que excedían la decisión particular, fue que se fue presentando esta situación de reunirse sínodos, que es como he señalado, una asamblea que trataban ciertos asuntos. Sabemos históricamente que ya en el siglo segundo, mediados y finales, las reuniones en regiones como Asia Menor, las mismas Galias, y después serán muy frecuentes en la región norte de África, sobre todo en Cartago, porque aparecerá la figura de Cipriano de Cartago que va a consolidar esta estructura ya jurídica. La idea de las asambleas de obispos o de estas autoridades, diríamos, tiene sus raíces en una tradición, digamos, judía, pero también en una tradición imperial. Desde el punto de vista bíblico, se ha echado mano a aquel acontecimiento alrededor de los años 48, 49, 50, donde la comunidad apostólica se reúne para tratar aquel famoso tema de la circuncisión, o también la apertura
a un judaísmo más helenista o también a una apertura más hacia así los llamados gentiles. Sin embargo, digamos, esta raíz de tipo bíblico, sí hay que, diríamos, acompañarla con una estructura que se consolidó en el Imperio Romano, que eran las estructuras así llamados igual concilios o concilia o conquilia civiles romanos, que eran instrumentos de gobierno provincial. Entonces, las autoridades de ciertas comunidades que se iban consolidando, pues generó una estructura, una asamblea de este tipo. Es interesante que la estructura de del concilio ecuménico, como he señalado, voy a retomar pronto el tema, de las estructuras de los concilios ecuménicos, sí va a adquirir en el siglo sexto, séptimo, una autoridad en Occidente que, según el decir de Gregorio Magno, obispo de Roma, después del 590, una autoridad que se pone prácticamente al mismo nivel de los 4 libros de los Santos Evangelios. En una famosa carta en la que declara que acoge y venera los 4 concilios, a saber, el concilio de Nicea del 325, el concilio primero de Constantinopla del 381, el concilio de Éfeso del 431 y el concilio de Calcedonia 452, donde dice que estos 4 concilios los venera como los 4 libros del Santo Evangelio, porque ellos, sigue explicando Gregorio Magno, porque sobre ellos se eleva la estructura de la Santa Fe como una piedra, dice, cuadrada. O sea, hace, diríamos, una configuración de los concilios ecuménicos, los 4, con una imagen de decir, bueno, esta es la estructura de la fe a imagen de una piedra cuadrada. A estos 4 concilios, después hay que agregar otros 3, que son el segundo de Constantinopla, el tercero de Constantinopla y el segundo de Nicea, que configurarán los 7 grandes concilios antes de la dolorosa separación de Oriente y Occidente. Esto dará también, diríamos, pie para que el ecumenismo tenga que recurrir también a estos 7 concilios como, diríamos, un camino, sobre todo de 6 concilios, un camino para el encuentro de los cristianos. Muy bien. Vamos aquí. Dicho lo anterior, vamos a responder a la pregunta: ¿por qué estrictamente el concilio de Nicea es el primer concilio ecuménico? Para poder comprender la significación de este primer concilio ecuménico, tendríamos que encuadrar este concilio en 2 acontecimientos, diríamos, inmediatos. Uno es el acontecimiento político y otro es el acontecimiento religioso. El acontecimiento político tiene que ver, sin duda, con la figura de Constantino Magno. Esta figura
es fundamental para la comprensión del primer concilio ecuménico porque con Constantino eh, se logró establecer, ya incluso antes de convertirse en el único emperador, y con el famoso, diríamos, acuerdo de Milán, hacia el 300, entre el 311, el 312 y 313, que existen una serie de edictos de tolerancia religiosa. La persecución de Diocleciano hacia el 300 había generado una gran tensión entre grupos cristianos y el imperio. Sobre todo porque se habían no solamente arrestado a los jefes de iglesia, sino también porque se habían perseguido a muchos cristianos y, muy importante, se había determinado eliminar el cristianismo o ya a este punto a los cristianos quemando los evangelios y quemando la escritura. Esto provocó toda una, digamos, una estructura, una situación de bastante tensión entre grupos religiosos y el imperio. Los edictos de tolerancia entre el 311 y 312 sí permitieron entonces declarar la libertad en la práctica religiosa. Esto, diríamos, fue un gran, por decirlo así, respiro al menos para esta época, para los grupos cristianos. Es interesante que en el 306, en el 306, después de la muerte de Constantino, el papá de Constantino Magno, Constantino Magno llegó a constituirse primero en Augusto y después en el único emperador. Esto, recuerden que en el 324, con las grandes victorias, dos grandes victorias, una el 19 en mayo del 324 y la otra en septiembre del 324, y Constantino logra constituirse en el único emperador. La apertura al cristianismo de Constantino, según Eusebio de Cesarea, también le viene porque su madre, Helena, había tenido experiencias religiosas que le permitían, diríamos así, a Constantino entrar con una gran apertura al cristianismo. Y aquí sí valdría decir cristianismo en el sentido que ya va muy ligado a la constitución de una iglesia, que será luego la famosa iglesia reconocida por el imperio como la iglesia católica, ¿verdad? Con la ley del 380 de el emperador Teodosio. Diríamos que es, así a grandes rasgos, el contexto político necesario para mirar por qué es el primer concilio, ¿no? El concilio ecuménico. Quisiera insistir en un elemento solamente, que el 324 es una fecha fundamental, porque en el 324 Constantino es único emperador. Pero en el 306 ya había sido constituido Augusto, la famosa tetrarquía existente. Uno de estos Augusto era precisamente Constantino. 306, tengan esta fecha presente. Junto a ese contexto político, encontramos un contexto estrictamente, diríamos, religioso. Muy bien. Vamos a mirar aquí lo religioso en
Primero, en un sentido amplio. Para el siglo cuarto, entre los años 300 en adelante, al interno del cristianismo se dan una serie de tensiones. Lo mismo al interno de las comunidades. Hay mucha tensión religiosa. Así, en el norte de África encontramos un fenómeno que se llama donatismo. O sea, son grupos cristianos que exigen una pureza estricta de los ministros consagrados. ¿Mm? La cuestión es que también el donatismo, la exigencia de pureza, está relacionada a una situación social en el norte de África, donde campesinos que ya en situaciones económicamente mal, se rebelan contra el imperio. Hay brotes ahí de rebeldía social. O sea, la religión con situaciones de tensión religiosa. En Alejandría, entre los años 300 al 325, se da también una situación muy similar porque hay grupos que exigen una pureza estricta, moral eh, de los obispos, de las autoridades, al punto de que ocurre un cisma, el famoso cisma de Meliciano, donde ocurre que estando el obispo de Alejandría en prisión, hay un grupo que aprovecha la situación para consagrar a otro, porque acusa al que está en prisión, diríamos, de no ser fiel a la tradición cristiana. Y aparece una tensión en Alejandría con un presbítero llamado Arrio. El tercer aspecto es lo que va a dar pie a una crisis que se llama la crisis arriana. Es un presbítero que había sido formado en retórica y en escritura, y con unas capacidades muy grandes de interpretar los textos, que ponían a su obispo, primero, bueno, Pedro, y después al obispo Alejandro, en unas situaciones de tensión que veremos más adelante de forma muy concreta. Estas son las tres grandes crisis, no solo, pero porque en Antioquía también había existido una crisis muy fuerte con un obispo. Pero sobre todo estas tres grandes crisis se presentan al interno del cristianismo, que diríamos, según una expresión de Eusebio de Cesarea en la vida de Constantino, habían puesto en alerta al emperador de que no quería un imperio, una vez consolidado como único, que viviera en tensiones de ningún tipo, de ningún tipo. Y las tensiones religiosas eran sin duda alguna una preocupación también para el imperio. Recuerdo la primera tensión del donatismo, que ponía incluso en tensión social, de protesta, de incluso una especie de revolución al interno del África del Norte, que hacían pues tensa esta relación con Roma. África, sobre todo al norte, vivió tensión con Roma. Detengámonos un momento
en la crisis llamada la crisis arriana, esta tercera que sucede en Alejandría. Para poder mirar el núcleo de la así llamada crisis arriana, yo quisiera que hiciéramos una referencia breve a un tema propio del Antiguo y del Nuevo Testamento, que va a estar diríamos así, en el horizonte de esta crisis llamada arriana, que como la veremos, es una crisis que no se limita a la propuesta de un presbítero llamado Arrio, sino es una crisis que involucra a obispos e involucra a personajes incluso a nivel político. ¿Cuál es el asunto? Diríamos que está en el núcleo de lo que será la crisis arriana. Una lectura del Nuevo Testamento, nada más de unos términos, nos permite afirmar que el Nuevo Testamento habla de que el verbo o el Hijo unigénito de Dios es Jesús de Nazaret. Es el verbo, es el Hijo unigénito y sobre todo los textos de Juan hablan de que este verbo se hizo carne, habla de que a Dios nadie le vio jamás, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Más aún, la carta así llamada a los Hebreos, citando el Salmo 2.7, habla de tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Sobre todo este último texto. Pero el Nuevo Testamento no plantea directamente el término de la generación del Hijo. Habla de que el Hijo, echando mano del Salmo 2.7, de que el Hijo ha sido engendrado. La resurrección se entiende acá como una generación, pero no hay ninguna reflexión amplísima de la generación de este Hijo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que durante 3 siglos, los cristianos y grupos de cristianos, animados por el encuentro también con la cultura en la que ellos entran en contacto, ya entre el judaísmo en contacto con el paganismo o el helenismo y las estructuras culturales, comienzan a reflexionar. Aquí los gnósticos dan un aporte muy grande. Comienzan a reflexionar sobre esta generación. Y si la generación del Hijo es debida a la creación, o sea, que el Padre generó a este Hijo para hacer este mundo, si esta generación fue en vista de este mundo, de la creación, si fue antes del tiempo o si fue eternamente. Estas son, digamos, como 3 propuestas que se van reflexionando. Se centra el tema en la generación. Se llama al Hijo, ¿verdad?, unigénito. Se llama al Hijo que dice que está en el seno del Padre.
Y el término engendrado, generado, es un término que aparece más ligado a otro contexto. Solamente un pasaje del Antiguo Testamento, que es Proverbios 8, 22, 26, habla de la sabiduría generada antes de la constitución del mundo. También habla de la sabiduría creada antes de la constitución del mundo. En este contexto aparece la propuesta. Es una propuesta de un teólogo, diríamos, que alcanzó una autoridad muy grande, me atrevo a decir hasta nuestros días, y este teólogo se llamaba Orígenes de Alejandría. Estamos hablando de un autor del 185 hacia el 251 o 254. Este teólogo no tiene en su, digamos así, en su reflexión un interés de plantear cosas que no lleven a la, diríamos, a la profundización de la fe. Al inicio de su gran obra, que se llama Sobre los Principios, él habla de aspectos que aparecen evidentes al pensar a la fe. Otras cosas no aparecen tan evidentes, otras son insinuadas, etc. Y en esta propuesta teológica que Orígenes hace, va a elaborar con la escritura en la mano, y con la reflexión también, ayuda de la filosofía, aunque él siempre afirmó que es más una propuesta de texto, de la escritura, que el Hijo, engendrado por el Padre espiritualmente, lo es desde toda la eternidad. El verbo y sabiduría fue engendrado del Dios invisible e incorpóreo. Y hace el siguiente planteamiento sobre los principios, su gran obra, que la generación del Hijo es una generación eterna, espiritual y continua. Propone la imagen del sol, los rayos, la luz, y que esta generación es eterna, continua y espiritual. O sea, que el Padre eternamente ha sido Padre, el Hijo eternamente ha sido Hijo. Que la generación no es para crear un mundo, aunque obviamente esta generación estará relacionada con la creación del mundo. Precisamente aquí es donde aparece el núcleo de la crisis arriana. Precisamente son los discípulos de este Orígenes los que entran a formar parte de una crisis que llamamos crisis arriana. Después del 315, del 315, 318, aparecen tres, diríamos así, para hacerlo resumido, aparecen tres personajes que serán fundamentales desde el punto de vista teológico, subrayo, desde el punto de vista teológico, en la interpretación del pensamiento de Orígenes de Alejandría, ese gran maestro. Uno es un presbítero que se llama Arrio, formado, ya lo dije, en retórica, etcétera, y que ejerce en
Alejandría, en una parroquia, su ministerio. El otro es Alejandro, que es su obispo, el obispo de Alejandría, y el otro es Eusebio de Cesarea. Este Eusebio de Cesarea es un obispo de la región de Cesarea de Palestina, donde Orígenes había fundado la escuela de Cesarea. Orígenes fundó dos escuelas, una en Alejandría y otra en Cesarea de Palestina. Un detalle importante, este Eusebio de Cesarea, él así llamado padre de la historia eclesiástica con una autoridad, tenía la biblioteca de Orígenes. Muy importante. Él era el depositario de la biblioteca de ese gran pensador. ¿Cuál es la propuesta que ellos hacen de interpretar esta frase de Orígenes? La interpretación que ellos hacen es esta. Nada más cito literalmente porque el tiempo corre. Antes, dice Arrio, y antes de haber sido generado o creado o constituido o establecido, no era, pues no era ingénito. Y se nos persigue porque decimos, el Hijo tiene principio, pero el Dios es sin principio. En síntesis, para Arrio, la idea era fundamentalmente que el Hijo no, que el Hijo no era eterno como el Padre. Más aún, pone aquí dos palabras juntas, generado o creado. Muy bien. Su obispo, Alejandro, afirmará con la misma tradición de su maestro que siempre, dice Alejandro, hablando del Hijo, siempre Dios, siempre Hijo, simultáneamente Padre, simultáneamente Hijo. El Hijo coexiste con Dios de manera ingénita, generado sin cesar, ni en el pensamiento, ni por un cierto instante Dios precede al Hijo. Siempre Dios, siempre el Hijo. El Hijo procede de Dios mismo. Miren, hay una eternidad del Hijo con el Padre, simultáneamente dice. Eusebio de Cesarea se acerca a las ideas de Arrio, aunque como dice un gran autor, Gilmayer, él vive como en una penumbra teológica. No sabemos bien cuál es el punto clave en el pensamiento de este Eusebio. En todo caso, un texto de una obra, Eusebio de Cesarea, Demostración Evangélica, él dice, el rayo coexiste con la luz porque es algo que forma parte de ella, pues la luz no podría existir sin el rayo. En cambio, el Padre preexiste respecto del Hijo y existe antes de su nacimiento, dado que el Padre es el único ingénito. La postura de Eusebio es muy semejante a la de Arrio, con una gran diferencia. Arrio era un presbítero, Eusebio era un obispo. Y con un gran detalle, Eusebio va a ser cercanísimo al emperador Constantino. Se oponen a esta doctrina Arrio, Eusebio y se oponen a la doctrina de Arrio y de Eusebio Alejandro. Y no solamente Alejandro, sino otros obispos de Antioquía y otros obispos. En el 325, Constantino ya es único emperador. Envía a un obispo llamado Ocio de Córdoba a pacificar la situación en Alejandría.
logra, logra en Alejandría condenar a Arrio. Ojo, ojo. Se va de Alejandría a Antioquía y en Antioquía hacen un concilio 325, pero en este concilio condenan a Eusebio de Cesarea. Cuando aquel obispo que Constantino envió a pacificar se llama Ocio de Córdoba, regresó a Roma, un poco irónicamente lo digo, pues dice, emperador, logramos condenar a Arrio y logramos también condenar a Eusebio. Oh cielos, Eusebio era cercano a Constantino. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí es donde viene una dificultad en las fuentes. ¿Qué es lo que sucede? Constantino, eh, probablemente, esto es un tema que ya no podría, solamente lo insinúo, Constantino probablemente para mm, em, aclarar la situación, favoreciendo también a Eusebio, según otros, es otra interpretación. Algunos obispos proponen a Constantino mejor convocar un concilio ecuménico y hay otra interpretación. Constantino, para celebrar el año de sus 25, de sus 20, del vigésimo aniversario de ser constituido en Augusto, en el 306, quiere pacificar el imperio y convoca entonces el concilio. Aquí en este momento no nos importa la razón, pero la razón teológica, podemos decir, es clarificar esta situación que, eh, em, manifestó una tensión si el Hijo es Dios eterno como el Padre y si es eternamente Hijo eterno como el Padre, o si hubo un momento en el que el Hijo no fue. Muy bien, 325, el emperador convoca el concilio. La fecha se da para el aniversario, probablemente de su victoria en Bizancio, que cambiará el nombre por Constantinopla, que fue precisamente en mayo del 325. Es Eusebio de Cesarea quien en la vida de Constantino nos propone el siguiente, digamos, la siguiente este, apertura del concilio. Eh, como se imaginarán ustedes que no hay aviones, no hay trenes, no hay automóviles, pero sí había ya el servicio público, que era, Roma había logrado conectarse con con grandes este, eh, avenidas, con una red de comunicación muy buena. El emperador pone a disposición los medios de transporte y en el 325, el 20 de mayo del 325 se inaugura el concilio. Se quería tener en otro lugar, en la actual, en Ankara, antiguamente Ancira, pero el emperador quiere tener cerca para él presidir el concilio. Facilita el traslado, el número es incierto, se habla de 270 o 318 participantes. Occidente tiene sus participantes y probablemente este concilio lo preside el Ocio de Córdoba, que es el obispo que Constantino había también enviado ya para la situación de pacificar en Oriente y en Alejandría la tensión arriana. Muy bien. Vamos aquí. Perdón.
nada más voy a insistir en que según Eusebio de Cesarea, la apertura es muy solemne. Es muy solemne. Él habla de de la solemnidad con que Constantino ingresa, hace esta observación, mientras Constantino con su traje de púrpura, etcétera, y su corona, había todavía obispos presentes que llevaban las cicatrices de la persecución. Él tiene que ejercer la función todavía de pontífice máximo, todavía tiene ese nombre, y al pontífice máximo en Roma le correspondía apaciguar la sociedad y apaciguar a los hombres con Dios. Esta era la función de la estructura imperial, y por eso él tiene el deber, digámoslo así, como pontífice máximo, de apaciguar su imperio para tenerlo también en paz con Dios o con los dioses. Esto es otro tema bastante complejo. Probablemente la presidencia la tiene Ocio, aunque el orador es el obispo de Antioquía, ya mencionado brevemente, porque fue el que organizó el concilio de Antioquía del 325, donde se condenaba a Eusebio de Cesarea. Muy bien. De este concilio que va de mayo, del 20 de mayo al 19 de junio, es muy difícil la reconstrucción. O sea, las fuentes no las tenemos. Lo que existen son, diríamos así, fuentes indirectas, la reconstrucción que hacen los historiadores, bueno, Atanasio de Alejandría y otros historiadores, eh, transcurridos 30 o más años después del concilio. Esto es muy importante. Se han logrado, pero sí tenemos eh, eh, no tenemos las discusiones, no tenemos qué sucedió propiamente, pero sí tenemos tres cosas, tres cosas. Primero, la profesión de fe que los padres conciliares, digámoslo así, elaboran. Dos, 20 cánones. Y tres, un decreto. Esto es lo que se tiene del concilio. Profesión de fe. ¿Qué sucedió? Sucedió lo siguiente. Eh, Se reúnen los obispos. Probablemente no estaba Arrio, aunque Eusebio habla de que a veces se le llamaba, pero estos obispos en los sínodos o en los concilios generalmente eran ellos los que se reunían, no aceptaban la presencia de quienes no fueran ministros. Y sin embargo, a pesar de que no esté Arrio, Arrio es de los personajes que están, digámoslo así, como objetos de acusación. Pero muy importante, es probable que también esté Eusebio de Cesarea, el obispo. Ese sí está ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Lo primero que le dicen es a Eusebio de Cesarea, a ver, ¿cuál es la fe que usted profesa? Y le propone un credo. Las profesiones de fe en la antigüedad son profesiones que se daban. Si crees que Cristo y los pequeños credos existían. Él propone un credo. Él propone un credo. Y lo propone eh, con
sin decir nada que condenara las posturas de Arrio ni las posturas de él. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos obispos presentes? Hacen 3 añadidos donde se ve forzado a condenar, se ve forzado a la condena de Arrio y a la también, diríamos, condena de sus propias posturas. Y lo primero tiene que afirmar es que el Hijo de Dios es engendrado, no creado. Es engendrado. Segundo, que es consustancial con el Padre. Es decir, que el Hijo es Dios como el Padre. Es más, tiene su origen eterno del Padre, de la sustancia del Padre. Que no hubo ningún tiempo en el que el Hijo no fuera hijo. Que la generación es eterna. Que el Hijo no fue creado, que fue generado y que es Dios como el Padre. Aparece un término que es consubstancial, de la misma naturaleza, que creará muchos problemas. Pero será un término fundamental. Esto es lo primero que tenemos del concilio. Y segundo, hay una serie de cánones de disciplina. No los voy a leer, obviamente no lo voy a leer, que es un poco dirigido a este doble objetivo: orden interno y cohesión frente a divisiones. Orden interno, sobre todo aquellos que querían llegar a ser ministros ordenados. No se comienza a hacerse cánones que lo regulen. Uno que se haya mutilado no puede ser ordenado. Un recién convertido no puede ser ordenado. Se prohíbe que los ordenados, ministros, presbíteros, obispos, vivan con mujeres que no sean familiares. Incluso se llega a quitar de su cargo a clérigos que hayan, diríamos así, negado la fe, o los usureros. Le da un papel más importante al obispo metropolitano, al que está al centro de varias regiones. Muy bien, entre otras cosas. Pero el decreto es muy importante, que es un decreto sobre la Pascua. En los primeros siglos, algunas iglesias celebraban la Pascua según el calendario propuesto por los judíos. Otros según el calendario propuesto por Roma. Generó divisiones que incluso estas divisiones llevaron a la formación de varios concilios. Con Nicea se propone una solución de establecer que la Pascua fuera el primer domingo tras la primera luna llena de primavera. Se obliga al emperador a no seguir el uso de los judíos. Conste que esto es por parte del emperador. Y tercero, todas las iglesias deben seguir aquella datación, aquella fecha que propone la iglesia de Alejandría. A ella se le encarga de enviar la fecha para la Pascua. Son cartas que debían circular. Se le pide a la iglesia de Alejandría, por razones históricas de ser Alejandría un centro cultural bastante reconocido. Creo que me comí todo el tiempo, pero estoy un poco ya pensando en el tiempo, pero es decir, serían los 45 más o menos minutos para unas conclusiones. Este es el panorama en el que podría
decirles que se ubica, se gesta y se realiza el Concilio de Nicea. Hay una profesión de fe, 20 cánones y un decreto sobre la Pascua. No sé si elaboro un poquito la conclusión o preferiría si hay alguien que quiera. Sí, no hay problema. Termínala con las conclusiones y pasamos a las preguntas. Muy bien. ¿Qué brevemente se podría concluir de digamos, de este acontecimiento histórico que ha marcado? Muy bien. Lo primero, que el Concilio de Nicea reunió a obispos de todo el mundo conocido. Esto va a marcar una dinámica histórica. Porque habrá un segundo, habrá un tercero, etcétera. Y se llega a, no solamente a nivel católico, a concilios ecuménicos, qué sé yo, como el Concilio Vaticano II, sino también a las iglesias reformadas a crear también un consejo, un concilio, un sínodo. O sea, va a haber una valoración histórica al respecto, de que haya autoridades y después se planteará si solamente tendrán que ser las autoridades o se tendrán que también ser los fieles, incluso hay concilios que se realizan frente a los fieles en la antigüedad. Esto en primer lugar. En segundo lugar, con el credo, las profesiones de fe son antiquísimas. Hay profesión de fe en el Nuevo Testamento, hay profesiones de fe en las iglesias antiguas, pero con el Nicea se logra un credo que será una fuente de agua viva para la oración, la liturgia, la vida cotidiana. Se estructurarán muchas cosas a partir de este credo, a nivel litúrgico, a nivel teológico. Hansel dijo al inicio algo muy importante. Estos son puntos de llegada, pero son sobre todo puntos de partida. Incluso la formación teológica está muy determinada por el credo de Nicea y luego el de Constantinopla, el famoso niceno constantinopolitano. De manera que no es un texto arqueológico, sino un lenguaje accesible que une a creyentes de todas las culturas y se tendrá que plantearse. Muy importante lo otro que concluiría es que la convocación por parte de Constantino marcará una ruta de relaciones iglesia-imperio que marcarán todavía a las comunidades cristianas, a todas. No lo señalo ahí, pero sí plantea retos, por ejemplo, el tema del ecumenismo, de la unión de las iglesias, del tema de la fecha de Pascua, que los cristianos de Oriente y Occidente celebran en distintas fechas, generalmente, a excepción de algunas como este año o del año pasado, no recuerdo. En fin, crea también una serie de desafíos a nivel de ecumenismo, de relaciones iglesia-imperio, o iglesia-estado, o iglesia y sociedad civil. Concluiría con estas 5 apreciaciones. Muy bien. Muy bien. Con esto. Muy bien, estaba esperando si tenía alguna diapositiva más o estabas devolviéndote. Muchas gracias, Leo, por esta presentación sintética y también pensada de este acontecimiento. A veces en temas de historia, por ejemplo, en el estudio del Vaticano II se habla de que no es solo un hecho, sino un acontecimiento que tiene que ver con algo más profundo, ¿verdad? Y Nicea, de hecho, así es. Entonces,
Tenemos el espacio para preguntas y comentarios, primero acá en la sala de Zoom. Luego Texia nos estará ayudando en caso de que hayan preguntas en Facebook, donde se está transmitiendo. Entonces, si gustan levantando la mano con la función de Zoom o abriendo su cámara y levantando la mano de manera física, aunque somos 28, creo que sí nos vemos la gran mayoría, en caso de preguntas, comentarios, tal vez algún detalle que haya que Sí. ampliar, ¿verdad? Que sería importante. Pueden ser comentarios, ¿verdad? No necesariamente. No sé quién se anima de primero. Si no me animo yo también tengo una pregunta. Tal vez para darle tiempo a las personas que piensen. Creo que la pregunta que tengo, en parte la respondiste al final en las conclusiones, pero mi pregunta era, o uno de los elementos que me rondaba en la cabeza era, ¿por qué le llamamos concilio ecuménico si prácticamente la mayor parte de los participantes eran orientales? Allí en su el representante de Constantino, Ocio de Córdoba, español, y creo que otros dos presbíteros había leído en la historia de los concilios ecuménicos de Albérigo que menciona un poco de esto, que solo otros dos presbíteros latinos estuvieron presentes. ¿Es por el tema de los alcances que el concilio tiene o en qué sentido le llamamos ecuménico? Sí, vamos, no solamente socio, tenemos información de, al menos, el problema está que no están las actas, ese es el límite. Entonces no podríamos decir quiénes asistieron. Incluso está aquella famosa, un paréntesis, aquella famosa, no sé, leyenda, que estaba San Nicolás de Bari, San Nicolás, ¿verdad? San Nicolás, y que inmediatamente en medio de la sesión se pone de pie y va donde Arrio y le da una bofetada fuerte, haciéndole ver que ha negado la divinidad del Hijo. En realidad Arrio no negaba la divinidad. Lo que Arrio negaba era que el Hijo no existía eternamente como el Padre. Junto a esto, entonces, el decir que hay presbíteros, del decir que hay cuáles obispos, es muy difícil. Dos, sí hay unos que junto a Ocio son los legados del Papa. Eso va a ser importante, Silvestre. Son los legados del obispo de Roma. Y cuando hay legados del obispo de Roma, hay aprobación prácticamente de una de las iglesias consideradas principales. Lo que le da el carácter ecuménico es sobre todo la aprobación y la convocación del emperador. No tanto numéricamente el equilibrio, porque está desequilibrado, ¿no? Oriente y Occidente. Los concilios van a ser más orientales, pero aquí en este caso será la presencia de obispos de Occidente, la presencia de legados del obispo de Roma y sobre todo el carácter de ley que dará Constantino y las leyes de los emperadores a las decisiones conciliares. Lo mismo sucederá con Teodosio en el 381, cuando el imperio tiene que acoger esto. Muy bien, muchas gracias. Aquí San nos coloca una pregunta de si falta otra parte de ese credo, correcto. Me imagino que se refiere al tema de que en Constantinopla continuó la redacción. Bueno, habría que oír al participante, pero sería genial si lo entendiéramos en doble sentido esa pregunta. La primera es que si le hace falta a este concilio algo. Sí, a este concilio le hace falta unos anatemas finales. Porque el concilio decía la profesión de fe y unos anatemas. En esos anatemas se condenaba más directamente a Arrio y probablemente más directamente a Eusebio. Y sí,
a este concilio le hace falta, digamos que creo en la iglesia, en la resurrección de los muertos, en la vida, perdón, creo en el Espíritu Santo, son las tres fórmulas que tienen los credos antiguos. Creo en Dios, creo en el Hijo, en Jesús, y creo en el Espíritu Santo. Esto, estos tres eran los puntos esenciales. Creo que todos somos conscientes de que en el cristianismo nosotros solamente creemos en Dios. Solamente Dios es objeto de creencia. O sea, nosotros no creemos, digamos, ni en los hombres, ni en las instituciones, ni creemos en la iglesia. Como el objeto es Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu, y el credo está estructurado así. Con respecto al tercero, al Espíritu, se desglosará, bueno, creo en el Espíritu, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón, la resurrección de la carne, la vida eterna. Se desglosará. Con respecto al Espíritu Santo, el 381 hará una extensión a causa de otras crisis que podemos verlas después, que será el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es, etcétera, que será propio del Concilio de Constantinopla. Con gusto. Muy bien. ¿Más preguntas, comentarios? Podemos abrir el micrófono. Espero que no haya sido yo muy confuso. No, aquí tenemos a Mercedes. Mercedes, tienes la palabra. Gracias. Nada más, fueron tres, digamos, puntos importantes que eran como de conflicto, la profesión de fe, de orden, la segunda, lo de los canon, y la Pascua, a mí me parece que más bien lejos de unir, más bien separó, porque lo que querían era que no fuera igual a la Pascua de los judíos. ¿Por qué? Esa pregunta es muy interesante y muy, como dicen, se las trae esa pregunta. Lo mismo se las traía a Constantino. El hecho de decir no de los judíos, que no coincida, no es de los conciliares. Es de la carta que envía Constantino. Se nota, no de los cristianos, muy importante, no de los cristianos, sino el decir el detalle que no coincida con los judíos es un detalle que propuso Constantino. La tensión con el judaísmo en el imperio fue siempre una tensión, de amor y odio. Así fue. En la antigüedad, subrayo, fue de tensión. Mucha tensión, más que de amor, de respeto y odio, más que de amor, el respeto y odio. Y Constantino, al unirse al cristianismo, tensa también las relaciones con el judaísmo. Pasará después con Teodosio, el emperador. Ahora, ¿por qué la tensión con el judaísmo? Esto, ya ahí es un tema aparte, pero sí existe. Y los cristianos, más que unirse estrictamente al judaísmo, lo que hacen es seguir dos tradiciones más juánica o más sinóptica, de si la Pascua cristiana tiene que coincidir con la Pascua judía, o si hay un distanciamiento de la Pascua judía con la Pascua cristiana. Recuerden que en los sinópticos la Pascua, Jesús, según los sinópticos, más bien parece celebrar una Pascua judía. Jesús, según Juan, muere cuando estaba pues sacrificándose el cordero para la Pascua. Entonces, hay una tensión pero moría el 14 de Nisan. Sí, distancia a los grupos religiosos, claro que sí. Se consolida el cristianismo con Constantino y sobre todo con Teodosio, totalmente. La cuestión es que ahora, usted sabe que hay una división entre los cristianos, ¿verdad? En la celebración, pero esto no se debe a Nicea,
se debe al cambio del calendario juliano, se dice, ¿verdad? Ajá. Que es otro cómputo para calcular las fechas. Y muy importante, doña Mercedes, muy importante. Otra cosa que pedía Constantino es que no se celebrara la Pascua después del 21 de abril. Porque, o sea, tendría que ser antes, porque las celebraciones del imperio no podían coincidir con las celebraciones cristianas. Por eso se dice que el motivo de la convocación del concilio no fue la crisis arriana. Yo dije, el motivo teológico, hice esa observación. Muchos dicen, sí, el motivo teológico, pero el motivo real por el que Constantino convocó fue para regular su imperio como pontífice máximo, que tenía ese título, y por eso llama a los cristianos a regular, a controlar incluso sus fiestas. Sus fiestas. Porque tenían calendarios. Los romanos eran súper organizados en hacer el calendario anual de las fiestas, porque eran fiestas. Y no quería Constantino que fiestas cristianas coincidieran con las fiestas incluso imperiales. Recuerde que en septiembre él había asumido y estaban en el año de celebraciones del 306, 20 años. Todo esto hace que él acepte más bien una propuesta de regular una Pascua antes de, o sea, después de la segunda luna de él, que no va a coincidir ya para mayo, creo que nunca coincidiría para 19 de abril, 20, pero no para después del 21. Muy buena pregunta. Gracias, padre. No, demasiado. Gracias, Mercedes, gracias, Leonel. No sé si hay alguna pregunta más acá en la sala, algún comentario, algo que tal vez queramos que se amplíe. Erlinda, hola Erlinda, creo que vas a abrir el micrófono. Sí, bueno, yo escuché que el sacerdote dijo que hubo, como decir, una segunda parte del concilio de Nicea, porque hubo 1 y 2. Sí, es correcto. Genial, esa pregunta está genial. Y lo que yo quiero saber es, porque se completó en la primera parte el credo que tenemos hoy, o se llegó a otra nueva conclusión con esa segunda parte. Oh, genial, la pregunta es genial. ¿Me permite, Hansen? Doña Erlinda, el concilio de Nicea, para todas las autoridades posteriores, fue prácticamente el único concilio. Prácticamente. El gran concilio. El primero del 325. Muy bien. En el 381 no hay un segundo Nicea, bueno, sino un primero en otra ciudad que se llama Constantinopla, y ahí se le completó, que es el credo que rezamos los cristianos, y los reflexionamos, y los católicos lo rezamos los domingos, en misa, en solemnidades. Esa segunda parte. Pero fue en el 381. Pero, usted ha dicho algo muy bueno. En el 787 se hizo un segundo de Nicea para tratar el tema, no tanto de las imágenes y el respeto a las imágenes, sino a un tema fundamental que era el sentido de la encarnación. O sea, el Hijo de Dios, igual al Padre eternamente generado, se encarnó, se manifestó. Pero ese es en el 787, muchos siglos después, digamos unos 400
400 años después. Pero la segunda parte del credo es del 381, digámoslo así, 60 años después del de Nicea. No sé si me dejo claro, doña Linda. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Sí, con gusto. Pero el segundo de Nicea es muy bonito porque son 7 concilios grandes. El primero es en Nicea y termina el 7º en Nicea. Se cerró el ciclo sanamente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, intervención? Una pequeña pregunta. Adelante, Miguel. ¿Por qué ya no se han hecho más concilios ecuménicos después del Vaticano II? Hansen. Sí, bueno. Yo se la voy esa pregunta está como sí, es que nos Miguel está como sí, Hanskin. Sí, Miguel. Sí, yo entiendo lo que estaba conversando, pero me vino a la mente esa idea, ¿por qué no han habido más, no sé, más sí, concilios? Creo que el planteamiento último que hizo el Papa Francisco es un planteamiento muy interesante con el tema, ve que es concilio sínodo, que a nivel al menos del catolicismo se plantea más desde aquel proceso inicial. El primer concilio ecuménico fue precedido por lo menos de 40 concilios, sínodos regionales. O sea, que para llegar a concilios ecuménicos es mejor iniciar procesos sinodales. O sea, no hacer un ecuménico muy cerca de otro ecuménico, sino que más bien la dinámica es plantearse, más bien, hay mucho tema todavía que pensar, ¿no? La cuestión sinodal, la cuestión de ecumenismo, o sea, que más bien sea, no sé, Hansel, que puede ir la respuesta por ahí, pero esa es una pregunta muy difícil. Y tal vez, bueno, yo soy del área de Biblia también, pero digamos que en la historia reciente del cristianismo católico, el Concilio Vaticano I en 1870, si la memoria no me falla, es tal vez un punto de inflexión en cuanto que responde a las situaciones de la modernidad y hace un posicionamiento de la Iglesia Católica Romana frente a esa modernidad y se aparta de ella. El Concilio Vaticano II, por el contrario, es convocado por el Papa Juan XXIII y cuando se escucha en la locución de Navidad, donde Juan XXIII anuncia la convocatoria del concilio y que tomó por sorpresa a la curia y a un montón de gente, ¿verdad? Todo el mundo, pensaban que iba a ser la continuación del Vaticano I porque no se concluyó. Ustedes saben los conflictos que en Italia sucedían en el siglo XIX y XX en la definición del Estado italiano, ¿verdad? Y también la pérdida que tuvo el Estado Vaticano como país de los estados pontificios y los conflictos que se dieron, ¿verdad? En todo ese proceso. Entonces pensaban que iba a ser un Vaticano, el cierre de Vaticano I. Pero Juan XXIII fue muy claro y dijo, no, esto es un Vaticano II. Y efectivamente el hecho o la intencionalidad no era, a diferencia de otros concilios, donde se coloca un elemento doctrinal, teológico primero, para tratar una, entre comillas, una herejía, una posición heterodoxa o condenar algún movimiento, sino más bien para entrar en diálogo con el mundo moderno. Y el Vaticano II en ese sentido marca una inflexión. No sin que eso signifique que haya ruptura con los anteriores, porque más bien encontramos como diría este teólogo alemán Michael Sebald, es un proceso de evolución de la doctrina,
porque hay continuidad, hay discontinuidad, y como decía Joseph Ratzinger, hay reconciliación en muchos temas también. Entonces, Vaticano II hace como este ejercicio, y aún así esto es un elemento que la mayoría de mis profesores, entre ellos Leonel en su momento lo mencionaba, hay muchísimos aspectos del Vaticano II en diálogo, por ejemplo, con las otras iglesias, con otros grupos e internamente, que no han llegado a un punto de término, no se han aplicado en muchas ocasiones. Entonces es complejo pensar un Vaticano III en ese sentido. Gracias, profesores. Bueno, muy bien, van a ser las 6:30 de la tarde, 6:25. Ha estado muy interesante. Texia tenía unos avisitos porque justamente la idea es que esta conferencia, que veremos o verán algunas personas en diferido posteriormente, sea un abrebocas para el curso que empezaremos, el curso libre que empezaremos en agosto y que ustedes están viendo en pantalla. Texia, tienes la palabra. Muchas gracias, Hansel. Sí, para continuar con este tema tan interesante, va a haber un curso libre que inicia el día 9 de agosto, los días sábados, de 10 a 12 mediodía. Van a ser 4 sesiones donde se va a tocar el tema del Concilio de Nicea del 325, con un subtítulo que dice claves históricas y teológicas desde los textos antiguos. Nos va a acompañar nuevamente el doctor Leonel Miranda, a quien le hemos escuchado en esta tarde, y bueno, pueden visitar nuestra página en Facebook. Allí encontrarán el link para inscribirse, para matricularse. Ya esta va a ser también una sesión vía Zoom. Otra anterior aviso que tenemos es para ahora el 15 de julio. Vamos a tener una conferencia presencial en el campus de UVL. Se titula Violencia ética y discursos de odio contra las mujeres en campañas electorales costarricenses. Nos va a acompañar el doctor Randall Blanco Lizano el día 15 de julio, que creo que es martes, 5:30 p.m. Eso es hora Costa Rica. Le vamos a acompañar acá en los salones de IBP del campus de UVL. Entonces, no olviden, es presencial. Muchas gracias, quedan todos invitados. Muy bien, gracias, Texia. Leo, no sé si quieres decir algo del curso, porque en el curso profundizaremos con textos y otros elementos, ¿verdad? A partir de las fuentes que mencionabas. Bueno, el tema que hoy analizamos es un tema que se ha visto así muy, se ha visto grosso modo, o sea, pero hay que detallar muchas cosas, hay que ver textos que nos iluminan más que tal vez lo que uno pueda decir, y invitarlos. Sí quisiera insistir y eso, el grupo tiene esto muy bonito, em, es para reflexionar, ¿verdad? Reflexionar acerca de este acontecimiento y las consecuencias también para el pensar creyente nuestro. Eso. Muy bien, muchísimas gracias. Y además, para quienes ya en otros años han seguido con estas temáticas del cristianismo primitivo, de la cristología en los primeros siglos, ya este es nuestro 4º curso, me parece, Leo, ya más o menos. Me parece que sí. Sí, 4 años tenemos, y hay un grupito nacional e internacional muy interesante que ha venido siguiendo las temáticas una vez al año los sábados. Sí. Pues bueno, en nombre de la Escuela de Ciencias Bíblicas y la Escuela de Ciencias Teológicas, porque es un tema que nos vincula a ambos, agradecerte, Leo, por el trabajo y por estos espacios de reflexión tan rica que nos ayudan a seguir en este proceso de reflexión, en este quehacer teológico que nos interesa muchísimo.
Gracias a todos y todas, que pasen una feliz noche y que estén muy bien. Hasta luego. Muy amable, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.